Bienvenidos todos a este nuevo episodio de Apolíneos. El día de hoy estaremos tratando el tema de los espacios en los géneros de la imaginación. Yo soy Anaís Montemayor, estudiante de Letras en la Universidad de Monterrey, y me acompaña Ana Marina Ortiz Baker. Gracias por acompañarnos. Sí, Muy bien. me permitiré compartir una breve semblanza. Ana Marina Ortiz Baker estudió la licenciatura en Letras por la Universidad de Monterrey y maestría en Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Guanajuato. Entre sus lecturas favoritas están Walt Whitman, J.R.R. Tolkien, Ursula K. Le Guin y Cornelia Funke. El gusto por la lectura y escritura empezó desde chica. Algunos de los temas presentes en sus investigaciones y escritos son el espacio, los géneros de la imaginación, el cuerpo, el medio ambiente, los feminismos y la voluntad. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Ay, gracias por invitarme. Y no sé si quieres empezar como dar un panorama general de este tema. Sí, creo que sería un poco más sencillo si explico el punto de partida, que fue mi tesis de la maestría. Yo realicé un análisis de el concepto del espacio en novelas de cyberpunk mexicano o ciencia ficción contemporánea mexicana. En mi tesis de la maestría encontré que, vaya, en las novelas de cyberpunk mexicano y en general en el cyberpunk existe un tipo específico de espacios, ¿no? Entonces, conforme el más obvio de ellos, pues es la ciudad, ¿no? Entonces, ese fue un punto de partida porque es muy evidente cómo en la ciencia ficción la ciudad tiene un papel predominante. Conforme fui analizando, también me di cuenta que existe otro tipo de espacios que son los espacios virtuales o digitales, ¿no? Entonces, este libro de la investigadora, ay, casi no se ve, Teresa López Pelliza, me ayudó muchísimo porque justo hacen, toma como referentes otros teóricos que también hacen una taxonomía y ahí fue cuando empecé a encontrar estas diferencias en los espacios, ¿no? Primero son taxonomías muy descriptivas de los espacios físicos, los espacios como virtuales, que ese es un concepto un poco curioso, y los espacios digitales. Entonces, a partir de mi tesis fue como encontré para empezar este concepto muy interesante que son, o sea, que son los espacios virtuales, que son todas esas áreas como abstractas que podemos imaginar, como lo son los sueños, la literatura, el arte. Ay, no sé si por aquí tenga la cita bien delimitada porque son bastantitos, ¿no? Sí, aquí está. La literatura, la imaginación, la música, el juego, el ciberespacio, hasta cierto punto la realidad virtual, es, es un poco a lo que se refiere. Entonces, primero se me hizo muy interesante cómo en, en una primera aproximación los espacios no tienen fronteras tan sencillas, y más cuando estamos hablando de espacios digitales, virtuales, porque se empieza a desdibujar todo eh, a partir de los medios con los cuales se forma el espacio, ¿no? También tengo este otro libro, que, ay, a ver si se alcanza a ver, el de, uy, la narración como realidad virtual. Ahora sí, lo que sería una aproximación más analítica de el espacio, la encontré primero con el teórico Mijail Bakhtin, en su libro Teoría y Estética, habla de un concepto muy interesante que es el cronotopo. El cronotopo, o sea, el área, que es igual un poco difícil de resumir, pero el área que se formula en una historia o en una obra de ficción o una obra pues, literaria o tal vez no literaria o no ficticia tampoco, también, es la combinación del tiempo y el espacio, ¿no? El cronos y el topo, ¿no? Entonces, él empieza a hacer descripción del espacio y del tiempo a partir de los personajes. Entonces, así fue como yo también empecé a hacer mis investigaciones y así es como todavía hago mis análisis, porque a partir de cómo los humanos se comportan, cómo viven, cómo se trasladan en el área de la historia, es como puedes empezar a encontrar las formas en que se concibe el tiempo y el espacio. También tomé como punto de partida este libro de Luz Aurora Pimentel, que es el espacio en la ficción, porque ahí también habla de esta cuestión descriptiva del espacio, de cómo se adjetivan los lugares, que tanto se describen. Entonces, es como muy amplio, porque también lo que Bakhtin dice es que si bien el cronotopo delimita el tipo de historia que vamos a tener, no es una
interpretación de la historia. Entonces, básicamente, cada historia te propone como un mundo distinto, ¿no? O un cronotopo distinto. Lo que a mí me llama mucho la atención y que se me hace muy interesante y muy divertido es cómo se van delimitando los géneros, pero al mismo tiempo los géneros son sumamente como complicados, ¿no? O sea, yo lo clasifiqué como, o uso la clasificación que el autor de fantasía o de géneros de la imaginación, Alberto Chimal, hace, porque justo es muy complicado dibujar o pintar una frontera entre un género y otro. Eh, También hay otro concepto muy interesante de Bakhtin para entender cómo se delimita un espacio y tiene que ver con lo que él llama el suceso, ¿no? ¿Cuáles son los eventos o los sucesos en las historias y de dónde surgen o de dónde vienen? Entonces, por ejemplo, Bakhtin nos dice que en las novelas griegas clásicas, así lo llama él, todas estas obras que se escribieron hace 2000 años, más o menos, se acercan mucho a lo que es nuestra visión, lo que ahorita ya llamamos una visión mítica o mitológica de la realidad, donde los sucesos surgen de un área abstracta, indescifrable, impenetrable, y los seres humanos solo están como reaccionando o viviendo a todos esos eventos. Entonces podemos verlo, no sé, si nos vamos al ejemplo de, justamente en la Odisea, surgen estos sucesos sin que haya aparentemente un orden o una causa, solamente están allí. O sea, los monstruos surgen donde quieran, y hacen lo que quieren y no tienen como ¿cómo decirlo? Una serie de reglas o de significados y sentidos que podamos descifrar con facilidad, ¿no? Por eso se estudian tanto de esos libros. Y la otra cosa que también es muy interesante es esto que menciono del tiempo, ¿no? Vemos cómo en esas, Bakhtin dice que el cronotopo de las novelas griegas es muy intangible, es muy etéreo, no se siente, y por lo mismo, esto de los sucesos también lo podemos ver con la historia con mayúscula. O sea, los eventos históricos tampoco parecen tener un impacto y una influencia en la vida de estas personas. Entonces los reyes vienen y van, guerras también vienen y van, pero no parece que la gente esté, por así decirlo, arraigada y determinada por la historia que les toca vivir, sino que siempre son estos espacios como muy mal, no mal delimitados, sino poco delimitados, poco específicos, pero porque justo tienen esa intención. Vaya. Y lo mismo podemos decir si nos vamos como al otro extremo que es el cyberpunk. En el cyberpunk podemos ver, para empezar, o sea, lo más sencillo de ver es la saturación del espacio, ¿no? Entonces yo partí igual con Bakhtin diciendo, bueno, ¿cómo puedo describir el tiempo y cómo puedo describir el espacio en el cyberpunk? Entonces lo más fácil es que las ciudades están completas y a partir de las descripciones que los autores hacen en las novelas, las ciudades siempre están atiborradas de edificios, atiborradas de anuncios, atiborradas de carros, atiborradas de calles, ¿no? Entonces todo está atiborrado y saturado, es la palabra que yo uso, de construcciones y edificaciones humanas. Entonces el siguiente nivel fue analizar, bueno, de dónde vienen esas edificaciones y de dónde vienen todas esas construcciones humanas. Entonces, a partir igual de mucho análisis, llegué a esta conclusión que es una hipertrofia. Entonces, ¿de dónde viene esta descripción del espacio? Pues viene de todos estos esfuerzos de el progreso, ¿no? Y el progreso con mayúscula, el concepto como un concepto un poco abstracto, pero ese progreso es lo que le da forma al espacio, este progreso tecnológico, ultraconsumista, ultracapitalista, todas estas cosas, y es lo que también le dan origen a los eventos o sucesos en las tramas. Entonces, todas las historias del cyberpunk son de empresas, de corrupción, de colusión entre el gobierno y las empresas, pero siempre tiene esta connotación económica. Siempre es una cuestión de dinero, de tecnología, de monopolio, ¿no? Eso es lo que detona las tramas, ¿no? Entonces, eso nos da también, primero, una visión del tiempo, que es lo que también siempre se dice, eso sí está muy bien estudiado en libros como de no es exactamente sociología, es más como antropología y reflexión y ensayo, como la modernidad líquida y la condición posmoderna y ¿cuál otro me tocó leer? Todos los sólidos se desvanecen en el aire, o sea, todos estos libros siempre nos dicen, ahora el tiempo no tiene un valor porque con la cibernética hemos desdibujado realmente lo que son las distancias, hemos minimizado al instante los trámites, el conocimiento, el flujo de la información, todo es más que instantáneo. Entonces, eso también tiene
una correlación o tiene su correlato en el espacio. Si el tiempo no es tangible tampoco, pero el tiempo está como completamente implosionado, más o menos así lo veo yo, en el instante, entonces el espacio tampoco tiene cavidad, no tiene valor material, por eso está tan saturado el espacio. Entonces, si se fijan, es muy interesante ver cómo, a lo mejor lo estoy resumiendo mucho y puede ser un poco confuso, pero existen estas correspondencias y complementariedades entre el tiempo y el espacio, o sea, el uno influye al otro o el uno conforma al otro, ¿no? O sea, si tenemos un espacio, digo, un espacio saturado es porque el tiempo tampoco tiene tangibilidad, ¿no? Y si el tiempo no tiene tangibilidad y el tiempo desdibuja la distancia, entonces no importa que el espacio esté lleno, porque el espacio completamente saturado no, ¿cómo decirlo? No necesita como espacio mismo, por eso está tan lleno, ¿no? Como consecuencia de esto nos queda una visión del ser humano completamente también desdibujado. Eso, cualquier obra cyberpunk que se haya hecho en los 80s, 90s y en la actualidad, siempre hablan de este nihilismo, de esta apatía, de este sinsentido, de este absurdo, o sea, porque justamente el tiempo y el espacio no tienen como prioridad al ser humano, tienen al consumo, tienen al instante, a la velocidad, al vértigo, a la saturación económica, ultra económica, no sé muy bien cómo decirlo, ultra consumista. Entonces, no hay un sentido humano a la realidad. Entonces, pues el ser humano tampoco tiene un significado, pues vaya la redundancia humanista. El ser humano tiene un significado utilitario en en este tipo de obras y siempre están entonces luchando por esta libertad muy humana, muy humanista, no sé cómo decirlo, de que el ser humano tiene que decidir por sí mismo y que sea dueño de su propia mente, de su propio cuerpo. Siempre son estos, por ejemplo, el tema del cyborg, siempre es un dilema de eh, ya la saturación ha entrado hasta su mente y entonces ya no es dueño de lo que piensa, ya no es dueño de lo que hace, sea porque la empresa está dentro de su cabeza, por así decirlo, literalmente, diciéndole qué hacer y qué pensar, o bien porque está en esa lucha permanente por ser libre, ¿no? Y obviamente la cuestión de la riqueza influye muchísimo, o sea, siempre hay como un diálogo económico, ¿no? Entonces, pero para mí es como una cuestión de rangos y de matices, ¿no? Todo es parte como de estos panoramas o estos paisajes que no, así como los paisajes o los ecosistemas en el planeta Tierra, no es que hay una frontera exacta donde se acaba el bosque y empieza el desierto, ¿no? O el matorral y la playa, o sea, todo está siempre como muy soluble, o sea, es muy difícil de separar y mi intención con estos estudios nunca es tener esta visión como súper purista de los géneros, que también es algo que pasa mucho, que en este esfuerzo por definir qué es la ciencia ficción, qué es el cyberpunk, qué es el steampunk, qué es el realismo mágico, qué es lo real maravilloso, como que a veces la gente creo que nos podemos, no sé, concentrar mucho en eso y nos perdemos un poco de lo que la obra está haciendo, ¿no? O sea, no sé si tengas alguna duda Ah, no, sí, o también como comentarios respecto a eso, que sí está muy claro. interesante, que pues sí, seguido se buscan como ciertos elementos casi arquetípicos de que en cada una de las Ujú, obras, como, ah, no, si no tiene esto, entonces no puede contar como cierto género. ujú, Pero, sí. pero sí, ¿no? Que puede como trascender más allá de pues, solamente Ujú, tener ciertos elementos, y sino lo que te quiere decir, porque lo que decía es como que va reflejando este como sentido de humanidad que tenemos, como esta autoconciencia casi. Pues sí, esto que ujú, ahorita más como en el área de las humanidades que va como dirigiéndose hacia como el transhumanismo, y eso pues se va reflejando con sí. los cyborgs, y luego ya va hacia el posthumanismo, entonces está súper, súper interesante. Y Ujú, ya como en un área un poco más de investigación personal, a mí me llama muchísimo la atención los espacios liminales, como ese espacio de uy, transición. sí. Está muy, muy interesante. No sé si tenías algún como comentario respecto a cómo se pueden incluir estos, porque hay muchas novelas, ni siquiera solamente las más contemporáneas, sino desde que empieza como el viaje del héroe, pues la misma Odisea que está pues Sí. constantemente en un Uy, viaje, la novela es sí. donde no Sí, de existe hecho, como un espacio fijo. Ah, perdón, sí. no, sí, sí, dime. Eso mismo de que no existe como un espacio nada más a través de toda la novela, sino que va, pues,
afectando tanto pues el personaje en el espacio y pues al revés, ¿no? Ujú. Ay, sí, es que ahorita que dijiste El viaje del héroe, ese también fue un libro que me sirvió mucho porque hay mucha, igual, o sea, es un viaje, es un traslado, entonces este señor Joseph Campbell hace un análisis muy interesante sobre los diferentes como estados o lugares y qué significan, eso es lo importante. Hay un detallito con ese libro que tiene que ver con la historia de la teoría literaria y es que surge en un momento, todo surge en un momento peculiar, ¿no? Entonces, ese libro surge en un momento de la historia donde la teoría literaria se está alejando mucho del formalismo, entrando a lo que es la mediados del siglo XX, los teóricos, los escritores se están alejando de esa visión como tan realista, tan positivista, y ya están, o sea, ya ha tenido mucho empuje lo que es el psicoanálisis, lo que es el surrealismo, todas las vanguardias, entonces se están haciendo como las cosas diferentes. Entonces, si a alguien le interesa leer El viaje del héroe, mi experiencia fue como muy grata, me encanta, o sea, siempre lo recomiendo. Nada más sí tener como ese contexto en mente porque luego sale con estas cuestiones como muy del psicoanálisis que ya están muy desbancadas, que ya están muy criticadas, que tú dices, ay, bueno, pues ya no quiero que me sigan diciendo lo mismo del complejo de Edipo, ¿no? O sea, como que ya basta, ¿no? Pero lo padre de El viaje del héroe es eso, ¿no? O sea, que nos dice, por ejemplo, qué significa el agua, qué significa el mar, qué significa el inframundo, qué significa el cielo, o sea, la naturaleza, todo eso está como súper interesante y es muy útil, no tanto para seguir una fórmula, que es lo que también siempre menciono con este libro. No se trata de seguir la fórmula tal cual del viaje del héroe, porque no es esa fórmula. El chiste de la historia y del viaje del héroe es como el equilibrio entre el individuo y el universo. Por ahí va. Y eso es súper amplio y eso tiene mil caras, ¿no? Por eso también se le llama ese como, ese libro creo que es el héroe de las mil caras, ¿no? Está súper bonito. Pero sí, esto que mencionas de los espacios como liminales, los umbrales, también fue como algo que encontré en la maestría y justo esta cuestión de los espacios virtuales, aquí López Pelliza, ay, no me acuerdo a qué autor hace referencia, a ver si lo encuentro. Cuando mencionan esto de los tres espacios que yo mencioné al principio, el segundo espacio, los E2, así los llaman, espacio uno 2 y 3 justo son los espacios como virtuales y mira, aquí están, espacio real, espacio virtual y espacio digital. El concepto de la virtualidad para mí fue como un descubrimiento súper interesante y súper bonito a este tema de lo que no está definido, ¿no? Porque lo virtual, por ejemplo, cuando se habla de realidades virtuales, siempre existe la visión tanto pesimista como optimista, y la pesimista es la que nos dice, no, es que es un engaño, es que todo es un sueño, es que todo es una pesadilla, es que es falso, es mentira, entonces se va la luz y se acaba el mundo virtual y solo te queda el vacío, ¿no? Es muy como pero la parte que me interesa más, que se me hace más bonita, es justo de lo virtual como potencia. Entonces, es muy común y que cuando hablas de realidad virtual tienes que hablar del tema de los sueños. Está súper relacionado. Es muy interesante, ¿no? Porque los espacios virtuales son los espacios de los significados, donde todo puede cambiar, donde todo se puede transformar. También me gusta mucho lo que dice López Pelliza en todo su libro, todo este libro de patologías de la realidad virtual porque nos hace entender que los problemas que pensamos ahorita de la tecnología ya tienen rato. Son los mismos problemas que siempre hemos tenido. Entonces, este problema de, híjole, la realidad virtual nos va a engañar, o sea, es un problema, o sea, no es un problema, es un tema que se tiene desde que el ser humano puede imaginar otros mundos, ¿no? O sea, el meollo del asunto es la imaginación, ¿no? Entonces, realmente este tema de lo virtual es como complicado, pero últimamente he estado yo pensando mucho esta cuestión de la incertidumbre y de lo que no está delimitado, como justo el espacio de la transformación, ¿no? Porque desde que leí este libro no puedo como, ya no puedo deslindarme de la idea y de la noción de que la imaginación es lo que nos distingue, ¿no? Se vuelve esta área como complicada, ¿no? Entonces, ahorita que mencionabas espacios liminales, pues claro que el umbral, y ya me acordé que me dabas pauta para mencionar también, pero Dolezal, Lubomir Dolezal, este libro es de los 90, y de hecho me lo recomendó un maestro ahí de la UDEM, el profesor Pablo Alvarado. Dolezal habla ya más o menos al final de su libro, de el mito clásico y el mito moderno. Entonces, aquí clásica de los mitos es una visión del mundo dual, que era un poco esto que decía al principio de
tenemos un mundo natural y un mundo sobrenatural, ¿no? Entonces, es el mundo sobrenatural, es el mundo de los dioses, es el mundo de la magia, es el mundo de lo extraño, ¿no? Entonces, se me hace muy padre también esta clasificación y siempre la estoy como pensando y mencionando, porque nos dice que en la visión clásica, el mundo sobrenatural es el que gobierna y delimita el mundo natural. Entonces, esta visión la podemos encontrar en todo tipo de historias. Les dice que con la modernidad, con el desarrollo de la modernidad, porque la modernidad es un proceso y toma mucho tiempo, y es muy difícil también de definir, pero dice, ya en el siglo XX ya podemos ver un cambio en el mito moderno. Entonces, dice Dolezal, hay como dos visiones, ¿no? Tenemos un mundo como híbrido, que yo pienso ahorita, casi todos los géneros de la imaginación entran en esta categoría de mundos híbridos, donde ya no hay una distinción entre el mundo natural y sobrenatural, entonces completamente esta visión donde ya no hay nada como indescifrable y ya no hay nada intimidante y ya nada más es una cuestión de qué tanto ha avanzado el ser humano en su conocimiento o en su exploración del mundo, pero ya no existe esta frontera, ¿no? Ya es algo híbrido. Y luego Ujú. tenemos una visión como de lo visible y lo invisible, que es, por ejemplo, nos dice Dolezal, que es Kafka, ¿no? Yo sé que Kafka es como un superautor, es un autor muy complicado, que no sé si te ha tocado leerlo, es muy curioso. Yo siento que divide mucho a la gente de que si les gusta o no les gusta, pero justo se vuelve esta visión de que ahora lo invisible es lo que gobierna lo visible. Por eso en Kafka son todas estas cuestiones de las instituciones y han llegado a este punto donde ya no sabemos cómo funcionan y el ser humano como cotidiano ya no puede acceder a esa información, ¿no? Ya no sabes por qué pasan las cosas, ni cómo pasan, ni por qué, y por eso, bueno, no quiero decir al final del proceso, ¿no? Que es el libro de así de, ¿por qué pasan las cosas así? Pues es una cuestión de la completa como subordinación. Igual se repite esta cuestión de la vulnerabilidad y la subordinación, pero ya no son los dioses, ahora son las instituciones humanas, ¿no? Es algo completamente creado por nosotros y más o menos por ahí puedo hacer este comentario de lo umbral, de lo liminal, porque pues, también tiene un chorro, o sea, depende de dónde No, te agarres, ¿no? lo puedes delimitar muy fácil, pero sí Ujú. está súper No interesante. sé cómo. Y digo, sí quisiera seguir hablando, está súper interesante todo este tema, tiene muchísimo de dónde sacarle, pero creo que ya Ay, se sí. acabó el tiempo. Sí, sí, yo sé. Entonces, nada más darte muchas gracias por acompañarnos y pues esperemos verte de nuevo acá, porque sí, No, o sea, mencioné bien poquito, o sea, pero puedo hablar así de... Y vaya, no es por autopromocionarme, pero tengo una columna donde hablo de esto. Entonces, no, claro, yo publico todos los meses una columna donde ahí sí me centro más en los detallitos. Entonces, pues si la quieren leer, luego ahí les paso el dato. sí, Ahí. claro, por favor. Sí, súper. No, pues está genial, muchísimas gracias de nuevo, y nos No, gracias. acompañamos en otra ocasión, muchas gracias. Sí, claro que sí, gracias por el espacio. Y ahí nos vemos. Bye.